Y nos vamos a Roma, seguramente esta temperatura no están teniendo en Roma, pero sí estamos más, más cálidos. Marcelo D'Aloisio, buen día, ¿cómo estás? ¿Vos también estás ¿Qué con tal? 15 grados en este momento, 16 o Bueno, 12? Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días Ok. para todos. Antes que nada, me alegro mucho que estén teniendo esta temperatura, lo cual significa que van a poder disfrutar de una jornada agradable en la jornada de hoy, en el día de hoy, ¿no es cierto? Menos frío. Menos frío, mejor, mejor así. Por supuesto, acá nosotros estamos con temperaturas completamente opuestas en Roma, en la capital italiana, a las 12 del mediodía con 17 minutos. Estamos con 35 grados centígrados con la presencia del sol, con un pequeño susto ayer por la tardecita en un barrio semicéntrico de Roma que se llama Monte Mario. Ujú. Para que nos podamos ubicar, está muy cerca del Estadio Olímpico de Roma, del Foro Itálico, donde se disputan los torneos del ATP, digamos, de tenis aquí en Roma. ¿No es cierto? Ahí hay una zona montañosa, boscosa, y lamentablemente, bueno, ahí terminaron viviendo personas carenciadas, con sus casillas rodantes, con algunas bueno, situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y bueno, cocinando provocaron un fuego y provocaron un incendio. Oh. Fuego que se acercó muy rápidamente a los edificios de departamento que hay en ese barrio romano, muy cerca del Estadio Olímpico, ¿no es cierto? Estadio Olímpico donde juega la Roma y el Lazio, para aquellos que son apasionados del fútbol italiano. No, no pasó Y, absolutamente nada. y aquellos que conocen Roma, que es una de las 7 colinas donde se fundó precisamente con toda la leyenda de Rómulo y Remo. Claro, absolutamente. Mucho susto. Yo escuchaba a una de las vecinas decir, tenía el fuego en la ventana de mi dormitorio. Así que bueno, automáticamente los bomberos pidieron la evacuación inmediata de todas las familias. Terminaron siendo evacuadas 40 personas y también todos los empleados, los colegas periodistas, los locutores y conductores que trabajan en la RAI. La RAI tiene distintos estudios televisivos acá en Roma, ¿no es cierto? Y hay uno que está ahí justamente en ese barrio y tuvieron que suspender la transmisión que justamente a esa hora de la tarde se estaba transmitiendo desde allí, no desde otro estudio que tiene la RAI aquí en la capital italiana, simplemente un susto, no hubo herido, muchas personas mayores, digamos, bueno, en andas entre los brazos de los bomberos y de los médicos que automáticamente acudieron a ese lugar. Pero bueno, resultado de la sequía, el hecho de que no llueve y de estas grandes temperaturas que estamos padeciendo, ¿no es cierto? Mira, bueno, pero por lo menos no tan serio como lo que se está viviendo en Medio Oriente, ¿no? El susto ya controlado, distinto del Medio Oriente que parecería ser que no tiene control hoy. No, lamentablemente. A ver, antes que nada, hemos recibido una noticia que no es muy grata, que digamos, porque el Ministerio de Defensa de Israel ha firmado un acuerdo, estimado Gustavo, estimados amigos, con una empresa armamentística local, una fábrica, digamos, hebrea, ¿no? Por un valor de 340 millones de dólares. Y este contrato incluye, fíjense en ustedes, la construcción de una fábrica de munición en el país, ahí en el país hebreo. ¿Mm? ¿Y el objetivo cuál es? Podrán imaginarse, asegurar el avance continuo de las capacidades operativas del ejército de Israel. Claro, es noticia porque esta última llega cuando se cumplen 300 días de la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza. Ya han pasado 300 días de aquel 7 de octubre, cuando justamente el ejército de Israel comenzó a responder en la franja de Gaza a los terroristas de Hamas, los cuales fueron los responsables de la matanza de 1.200 judíos inocentes que estaban tranquilamente en sus casas, en los kibutz, en esos barrios muy cerca de la frontera con la franja, con el enclave palestino. Bueno, esta campaña militar, Gustavo, digamos, no es gratuita, cuesta. Y a Israel está necesitando Israel miles de millones de dólares en ayuda militar estadounidense. O sea, si no existiese la ayuda norteamericana, Israel no podría defenderse. Y justamente el ejército de Israel ya ha avisado de que sufre una crisis de personal, pero también enfrenta una escasez de proyectiles para tanques. Y todo esto mientras el país se prepara, y lo adelantábamos ayer, los amigos oyentes recordarán, Gustavo, para una posible guerra regional. Tras la escalada de tensión en la frontera con el Líbano, con este grupo terrorista Hezbollah, tras las amenazas de Irán, después del ataque en su capital, en Teherán, que causó la muerte del líder político de Hamas, ¿no es cierto?, con un proyectil aéreo de Israel. Así que bueno, como dice Papa Francisco, con tono de broma, ¿no es cierto? Pero a la misma vez con un tono de preocupación enorme. Si tienen unos pesitos para invertir, inviertan, digamos, en armamentística que van a conseguir inevitablemente dividendo a fin de año, ¿no es cierto? Y claro, bueno.
Triste todo esto, ¿no? Triste porque esto después impacta negativamente en el resto de la región y Sí, eso también se traslada después a América en todas las modificaciones que se producen en precios y demás, de muchas cosas. sí, sí. Vos Muy, sabés, Gustavo, muy triste. yo recién les comentaba de esta dependencia de Israel del armamento norteamericano, y eso ha llevado a que Hamas, sus aliados, consideren a Estados Unidos responsable de la devastación que hay en Gaza. Yo recién recordaba los 1.200, digamos, israelitas asesinados, entre ellos muchos niños, cuando estaban en su casa en estos kibutz el 7 de octubre pasado, 300 días atrás. Pero no me quiero olvidar de los casi 40.000 palestinos que ya han muerto hasta ahora. Digamos, no hay muertos de serie A y de serie B, de primera división, de segunda división. Los muertos son todos iguales. Y yo estoy convencido, como estás convencido vos, los amigos que están allí en el piso, nuestra gran audiencia, los 39.400 palestinos que han perdido la vida en la franja de Gaza hasta ahora no eran todos terroristas de Hamas. Había muchos niños, muchas Sí. mujeres, muchas personas mayores. Y esa es la razón por la cual, digamos, la Corte Penal Internacional, a pesar que Israel tiene el derecho a defenderse, pero la Corte Penal Internacional, que vos sabés mejor que yo, es el organismo que tiene su sede acá en La Haya, en los Países Bajos, que depende de la ONU, está considerando emitir órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, contra el líder de extrema derecha de Israel, contra su ministro de Defensa. Y ojo, por crímenes de guerra y lesa humanidad en territorio palestino durante esta guerra que arrancó el 7 de octubre. No sé cómo va a terminar este asunto, pero bueno, no sería la primera vez que líderes políticos terminan sentados en el banquillo de los imputados de esta prestigiosa corte, ¿no es cierto? Y en algún momento van a tener que empezar a sentarse en banquillos de acusado porque a veces se extralimitan en el mandato que le da el pueblo a través de las designaciones con el voto. Y Claro. entonces, después de muchos juicios y defensas y defensas y defensas, los jugadores van a tener que empezar, por lo menos para ponerse colorado mundialmente y que le puedes alcanzar también el sentido de equidad y de justicia absolutamente a todo, que nadie está exento. Y este puede Totalmente. ser Yo no un sé si la mensaje muy gente, los fuerte. amigos oyentes, tendrán presente un detalle respecto al primer ministro de Israel, Netanyahu. Porque más de un amigo podrá decirnos o respondernos, bueno, pero este conflicto está muy lejos de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Ante que nada vivimos en un mundo globalizado, por lo cual cualquier cosa que pase, aunque esté en la otra parte del mundo, repercute en Argentina, en Italia, en todos lados, ¿no es cierto? Y aparte no me quiero olvidar de la cantidad de compatriotas nuestros argentinos que están radicados en Israel. No me quiero olvidar que todavía hay argentinos secuestrados en manos de Hamas y no sabemos si están vivos o muertos. Pero otra cosa hay que destacar, ¿no es cierto? Que los políticos muchas veces, sin estar generalizando, en realidad están buscando cualquier excusa con tal de estar anclado al poder y al propio sillón. Porque Netanyahu está siendo investigado desde hace años por hechos de corrupción y no ha terminado en el banquillo de los imputados, no ha terminado siendo juzgado ni procesado, porque él, con la excusa de tener este cargo de premier, pero también de legislador, porque también él es diputado de la Knesset, del Parlamento de Israel, goza de la inmunidad parlamentaria, de Claro. los fueros. Y por eso no puede ser procesado penalmente. Y mucha gente de Israel está en contra de este sujeto. Evidentemente, claro, los amigos oyentes podrán preguntarse, bueno, pero ¿por qué está en el poder? Quiere decir que lo eligieron. Sí, votaron a su partido político, evidentemente, pero su partido no obtuvo mayoría en el Parlamento. Acá estamos hablando de una república parlamentaria, recordemos, ¿eh? Israel. Israel no tiene el mismo sistema constitucional del argentino, sistema presidencialista, nada que ver. Pero Netanyahu está en el poder gracias al apoyo de la ultraderecha ortodoxa, los ultrajudíos, los cuales, efectivamente, para darle el voto de confianza y el apoyo a Netanyahu para que siga en el poder y no termine detrás de las rejas, le piden a Netanyahu que siga ocupando territorios palestinos, que no saque el pie del acelerador, digamos, en esta guerra contra Gaza. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar que cuando vos estás en el poder, porque estás apoyado por movimientos extremistas, y eso vale también para la Organización de Liberación Palestina, que está siendo apoyada por Hamas, cuando vos estás en el poder gracias a los extremistas, es muy difícil que haya diálogo, es muy difícil que haya un cese al fuego, y es casi una utopía que haya, digamos, un tratado de paz, ¿no es cierto? Bueno, y también todo esto tiene que ver lo que está pasando en Israel, porque hay dos empresas en este momento que están anclando en la Patagonia Argentina, una por el tema del agua. Esto es una noticia de las últimas horas que poco se conoce, que ya tiene las autorizaciones del gobierno y se presume que pueden llegar muchas más todavía para anclar en la Patagonia con distintas actividades y distintas propuestas.
Es un tema para seguir. Sabemos cuáles son hoy en día las relaciones nuevas diplomáticas del actual gobierno Por eso argentino mismo. hacia con el Estado, con el Estado hebreo, ¿no es cierto? Por esa razón se lo estoy adelantando a los oyentes y a ti para Claro. que lo tengan ahí presente. Bien, te cambio de tema. ¿Sigue habiendo conflictos en Londres? ¿O es en toda Inglaterra o Gran Bretaña? Fundamentalmente en Londres, pero también en otras ciudades británicas. A la gente no le ha caído bien el asesinato de estas tres niñas, ¿no es Claro. cierto?, en una escuela de baile, en un centro recreativo musical en el norte del país, ¿no es cierto?, en la ciudad de Southport. Ya ayer comentábamos de los hechos violentos que hubo en el centro de Londres entre extremistas de derecha y los agentes policiales, casi 40 terminaron heridos, ¿no? Eso fue antenoche. Anoche hubo otra movilización y más de 100 personas terminaron siendo detenidas en la capital británica. Y según informaron hoy, esta mañana, las fuerzas del orden con una rueda de prensa, hubo forcejeos en el centro de la capital británica, Gustavo, mucha tensión nuevamente entre los agentes y los manifestantes, algunos de los cuales gritaban detengan los barcos, haciendo referencia a las barcazas con las cuales llegan los indocumentados a territorio británico cruzando el Canal de la Mancha desde el norte de Francia, ¿no? Salven a nuestros niños, gritaban, mientras arrojaban botella, arrojaban lata contra los agentes policiales. Se la agarran con la policía que nada tiene que ver. Pero bueno, la Policía Metropolitana de Londres, que acá ellos llaman Scotland Yard, ha precisado que se arrestaron a numerosas personas por actos violentos, agresión a un trabajador sanitario y por intentar romper el cordón policial para acceder al área del Parlamento de Westminster, nada más y nada menos, fíjense en ustedes. Bueno, los agentes, claro, fueron inmediatamente desplegados en el centro de la ciudad para asegurar que un desorden fuera contenido, pero algunos policías sufrieron heridas leves de nuevo. Y claro, esta protesta bajo el lema Basta ya, ¿no es cierto? Basta ya, es promovida por seguidores de extrema derecha, Gustavo, que se han vuelto a convocar después de la manifestación, como les comentaba, que hubo antenoche, para, bueno, protestar por la muerte de estas tres niñitas, tres chiquitas, a causa, digamos, por el accionar de un joven adolescente de 17 años, que está detenido, que le han imputado hoy cargos de homicidio múltiple, que va a tener que responder ante los jueces, pero que no se sabe más nada de él, porque no sabemos el nombre, el apellido, porque es menor de edad, pero los pajaritos soplan por acá que él habría nacido en Gales, ¿no es cierto?, en la ciudad de Cardiff, pero que sería hijo de inmigrantes del Ruanda, ¿no es cierto?, de un país africano, Sí. por lo cual el chico es de piel oscura, hijo de inmigrante, quizás capaz que sea de religión musulmana, como son la mayoría de esos países del corazón de África subsahariana, y de consecuencia la extrema derecha británica sale a generalizar a la calle, a manifestarse contra los inmigrantes clandestinos, porque es muy fácil estar generalizando, ¿no es cierto? ¿Qué tema? Bueno, también hay hechos de violencia en Alemania. Sí, Qué está esta vez por pasando? razones climáticas, no es la primera vez que pasa, porque activistas climáticos de una ONG que se llama Última Generación interrumpieron a primeras horas de este día jueves y durante unas 3 horas, fíjense en ustedes, el tráfico de carga en el aeropuerto de Leipzig, en el este de Alemania, ¿no? ¿Qué hicieron? Volvieron a sentarse en la pista, en la parte sur del aeropuerto, ¿no? Ojo, estamos hablando de la zona de carga. Y debido a la necesaria acción policial, estimado Gustavo, estimados amigos, claro, las operaciones de vuelo quedaron suspendidas y las restricciones afectaron únicamente al tráfico de mercancía, ¿no? Ya que para el de pasajero existe una prohibición de vuelos nocturnos, ¿no? Todo esto pasó, digamos, a las 12 y pico, 2:30 de la noche nuestra, y todo esto finalizó a las 3:30 de la madrugada. Bueno, el aeropuerto advirtió de que como consecuencia de estas medidas policiales podría haber habido retraso en la gestión de los vuelos de pasajeros durante todo el día de hoy y efectivamente los primeros vuelos de este jueves salieron todos con retraso, ¿no es cierto? Pero claro, los activistas reivindicaron su acción en el marco de una campaña internacional que ellos están llevando adelante que se llama El Petróleo Mata, que exige a los gobiernos que ayuden a elaborar y firmar un tratado que regule la eliminación progresiva de los combustibles fósiles de aquí al 2030. Y bueno, según estos activistas, en los próximos años está prevista una nueva ampliación de ese aeropuerto, por eso lo eligieron, porque quieren satisfacer la necesidad de una empresa de correo privado, la DHL, que es una empresa alemana conocida mundialmente, y Sí. ellos dicen que implica mucho dinero y sobre todo contaminación medioambiental y acústica. Así que bueno, la cuestión es que fueron a realizar un boquete en el vallado, entraron en la pista, se sentaron, bloquearon por 3 horas los vuelos de mercancía en la aeroestación, que es la cuarta más grande de Europa.
¿no es cierto?, que transportan más de 1 millón de toneladas anuales de mercadería, ¿no es cierto?, de carga. Así que fíjense en ustedes. Bueno, y además está en el corazón de Europa también, de ahí que la Sí. importancia que esto tiene como distribución y trabajo geopolítico geográfico. Totalmente. Y no es la primera vez que lo hacen los muchachos, ¿eh? Porque recordarán ustedes que durante la semana pasada lo comentábamos nosotros aquí en el aire, estos mismos activistas de esta misma ONG habían paralizado durante unas horas las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Frankfurt, vuelos de pasajeros, no de mercancía, en el aeropuerto más grande de Alemania y uno de los Eh, más grandes que tenemos en Europa. Así que bueno, y ya amenazaron que seguirán haciendo obviamente estas manifestaciones, no solamente en Alemania, sino también en otras aeroestaciones europeas. Veremos. bueno, todo un tema. Bueno, nos vamos a España. ¿Está pensando el gobierno hacer una suerte de acuerdo para una modalidad de jubilación? ¿Por dónde Sí, va? ya han llegado a un acuerdo, Gustavo, y lo ha anunciado Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que entre una declaratoria y la otra respecto a los hechos de corrupción de su esposa, digamos, tiene tiempo para gobernar un poquito, digamos, el país, ¿no es cierto? Pido disculpas, ¿eh? Yo no soy ni socialista, ni de derecha, ni conservador, ni de arriba, ni de abajo, sobre todo cuando estoy ante los prestigiosos micrófonos de nuestra querida cadena 9, ¿no es cierto? Pero te da un poco de bronca que el presidente del gobierno español, con todos los problemas que tiene sus compatriotas, tenga que estar perdiendo tiempo respondiendo a los jueces que están investigando a su mujer por corrupción y tráfico de influencia. Digamos, es algo realmente espantoso y vergonzoso para un país del primer mundo. Pero bueno, se ve que el hombre tiene tiempo para seguir gobernando a sus compatriotas y ha anunciado un acuerdo con los agentes sociales, o sea, con la patronal y con los gremios en materia de seguridad social y jubilaciones, como vos muy bien decías, ¿no? Y no te quito más tiempo, me quedo a disposición No. tuya. ¿Y, ¿Qué y, prevé y, este y, y acuerdo? por y por Sí, dónde va perdón. ese acuerdo? Claro, ¿Va a aumenta mantener la los... edad jubilatoria? No, digamos, no ha hecho Pedro Sánchez lo que ha hecho Emmanuel Macron, que de Mm. prepo, de manera prepotente, al mejor estilo de presidente francés, te obligó a vos a trabajar 2 años más. ¿Se acuerdan? De los 62 a los 64 y él se hizo aprobar, o mejor dicho, aprobó esa reforma jubilatoria en Francia con un decreto, pasando de alto el Parlamento. Y después se quejaba porque tenía todo el país en su contra en la calle, ¿no? ¿Se acuerdan los chalecos amarillos? Sí. Bueno, acá no. Pedro Sánchez se fue un poquito más dialogante, estuvo negociando con la patronal y con los gremios. No se prevé en España, digamos, un retraso de la edad mínima jubilatoria de prepo de manera autoritaria determinada por el gobierno, no. El acuerdo, en cambio, aumenta los incentivos para, si vos querés retrasar la edad jubilatoria, podés cobrar unos pesitos más, unos euros más, en este caso, ¿no? Y también se adelanta la posibilidad de beneficiarse de una jubilación parcial y anticipada, porque claro, hay muchos rubros laborales bastante peligrosos para la salud, evidentemente donde el trabajador puede optar, digamos, bueno, yo me jubilo de tiempo y le van a dar la jubilación, digamos, completa a pesar que no llegó a realizar los aportes que prevé la ley. Este es el acuerdo, no sé si he sido claro. Existe la Clarísimo. posibilidad de gozar de un incentivo para que vos sigas trabajando unos años más, retrasar tu edad mínima jubilatoria, evidentemente, pero le da también la posibilidad a los trabajadores de rubros peligrosos a que se jubilen de antemano, anticipadamente, aunque no tengan todos los años de aporte jubilatorio y no le vas a estar descontando sus haberes, digamos, el día de mañana. Han quedado muy satisfechos, tanto la patronal como los gremios, sobre todo los gremios, ¿no? Porque ellos decían, escuchaba un peso pesado de comisiones obreras, porque ustedes saben que España tiene tres, digamos, grandes gremios, ¿no? Comisiones Obreras decía que la posibilidad de poder anticiparse en la edad de jubilación permite darle un poquito más de espacio a los trabajadores jóvenes que están buscando un empleo en blanco, ¿no es cierto? Así que bueno, querés que te diga una cosa, yo no sé la opinión tuya, no soy un economista, no soy un político, digamos, pero está bien, Macron de prepo te hace trabajar 2 años más. Sánchez llega a un acuerdo con la patronal y con los gremios para incentivarte a seguir trabajando 2 años más. ¿Cuál es el objetivo? Tener una caja jubilatoria equilibrada. Pero yo estoy realmente convencido que vos podés tener caja jubilatoria equilibrada y con superávit si haces todo lo posible para que haya más empleado en blanco, porque son los empleados en blanco de hoy que financian las jubilaciones actuales, ¿no es cierto? Efectivamente, tal cual. Marcelo, bueno, muchísimas gracias. Estamos inaugurando agosto, otro mes de verano en el europeo, que lo sigas disfrutando conjuntamente Gracias. con lo laboral. Y mañana, si Dios quiere, nos estamos comunicando. Que sigas muy bien, ¿eh? Será un placer, será un placer. Gracias de corazón, igualmente para ustedes, Gustavo, y gracias por este momento. Un abrazo grande para todos. Y